Sabes, a veces me pongo a pensar en cómo empezó todo esto, y siempre termino volviendo a mi infancia, tipo así, como si fuera el principio de un nudo que nunca se deshizo del todo. Yo nací en un barrio chiquito de las afueras de Buenos Aires, en el 85, en una casa de chapa y ladrillo que mi viejo armó con sus propias manos. Éramos cuatro, mis padres, mi hermano mayor que tenía como 5 años más que yo, y yo, la menor, la que siempre andaba pegada a las faldas de mi mamá. Mi viejo era obrero en una fábrica de autos, salía de madrugada y volvía hecho polvo, con las manos negras de grasa y el olor a metal que se le pegaba a la ropa. Mamá era ama de casa, pero para mí era como una superheroína, siempre cocinando, lavando, y encima atendiendo a los vecinos que venían a pedirle prestado un poco de harina o azúcar. En esa época, yo pensaba que todo estaba bien, ¿sabe? Como que la vida era eso, ruido de la tele a todo volumen los domingos, el olor a guiso de lentejas que llenaba la casa, y las risas de mi hermano cuando jugábamos al fútbol en el patio de tierra. Pero no todo era tan color de rosa, ¿viste? Mi viejo tenía un temperamento fuerte, de esos que explotan por cualquier cosa. Me acuerdo de las noches en que discutían, él gritando por el dinero que no alcanzaba, mamá llorando bajito en la cocina mientras lavaba los platos. Yo me tapaba los oídos con la almohada, tipo así, queriendo desaparecer, y pensaba que era mi culpa, porque a lo mejor si yo no pedía tanto juguetes, o si ayudaba más en casa, ellos no pelearían. Tenía como 7 años cuando vi la primera escena fuerte. Mi viejo rompiendo una silla contra la pared porque había perdido el trabajo por un mes. Mamá me abrazó fuerte esa noche. Me dijo, no pasa nada, mi amor. Los papás a veces se enojan, pero se quieren. Pero yo sentía un nudo en el estómago, ¿sabe? Como si el amor fuera algo frágil que podía romperse en cualquier momento. Desde chiquita, tenía ese miedo, esa inseguridad de que las cosas que querés se te escapan si no las sostenés con las dos manos. Mi hermano era el que se rebelaba, se iba con los amigos a la esquina y volvía tarde, pero yo me quedaba calladita, tratando de ser la buena, la que no da problemas, porque si no, ¿quién iba a mantener la paz? En la escuela era igual. Yo era la nena aplicada, las maestras me querían porque sacaba dieces y siempre levantaba la mano, pero por dentro me moría de miedo a equivocarme. Me acuerdo de una vez, en 6º grado, que me equivoqué en una suma en el pizarrón y toda la clase se rió. Lloré tanto que tuve que irme a la dirección, y después, en casa, le conté a mamá y ella me dijo, no llores, vida, el error es para aprender. Pero yo no podía parar de pensar que si fallaba, todo se venía abajo, como en mi casa. Tenía amigas, sí, pero nunca me abrí del todo, tipo así, siempre con esa coraza invisible, porque, ¿y si me traicionaban? Mi familia me había enseñado eso sin querer. El amor duele, el abandono está a la vuelta de la esquina, y hay que cargar con la culpa para que las cosas no se rompan más. Mi viejo mejoró un poco cuando consiguió un puesto fijo en otra fábrica, pero las discusiones seguían, más calladas, más frías. A los 12 años, vi cómo mamá se ponía a llorar sola en el baño, mirando una foto vieja de cuando se casaron. Yo le pregunté qué pasaba, y ella me dijo, nada, hijita, es la vida. Pero yo supe que era más. Ahí empecé a jurarme que cuando creciera, mi familia iba a ser diferente, que yo no iba a dejar que el silencio se comiera el amor. Adolescencia fue un quilombo, ¿sabe? Entré al secundario con 15 años, flaca como un palito, con el pelo largo y desprolijo, y de repente todo era chicos, fiestas, pero yo me sentía invisible. Mis amigas salían con novios, se besaban en los recreos, y yo solo observaba, con ese miedo de que si me involucraba iba a salir lastimada como mis viejos. Tuve un par de enamoramientos tontos, tipo el pibe de la clase de matemáticas que me prestaba el lápiz, pero nunca pasé de eso. En casa, las cosas se pusieron peores. Mi hermano se fue a vivir con una novia a los 19, y de repente éramos solo tres, con un vacío que nadie nombraba. Mi viejo se volvió más distante. Pasaba las noches en el bar con amigos, y mamá empezó a trabajar medio tiempo en una verdulería para ayudar con las cuentas. Yo empecé a ayudar también, lavando platos en un comedor después de clases, porque sentía que tenía que sostener algo, ¿viste? A los 17 ya estaba trayendo plata a casa, pagando mis propios libros y hasta ayudando con la luz. Me acuerdo de llegar cansada, con los pies hinchados, y sentarme a la mesa con mamá, comiendo un mate cocido, y ella diciéndome, sos mi orgullo, vos sí que sabés lo que vale la familia. Pero por dentro, yo cargaba con todo,
La culpa de que mi hermano no estuviera, el miedo de que mi viejo se fuera algún día, y esa inseguridad de que yo no era suficiente para que las cosas duraran. Fue en esa época, con 17 años, que empecé a sentir que la casa se me venía encima, tipo así, como si yo fuera la que tenía que sostenerla yo sola, con la culpa de que si fallaba, todo se derrumbaba. No sabía que eso iba a marcarme tanto, que iba a llevar esa carga a todos lados, incluso al amor. Porque cuando conocí a él, pensé que por fin iba a ser diferente, que alguien me iba a ayudar a llevar el peso. Pero bueno, eso es otra parte de la historia, ¿no? Ahora que lo pienso, todo empezó con esos miedos de chica, con esas grietas en la familia que nunca se arreglaron del todo. ¿Sabe? A veces me pregunto si no fui yo la que siempre estuvo sosteniendo la casa y la culpa desde entonces, sin darme cuenta. Y fue justo en ese momento, con 17 años y esa carga encima, que lo conocí a él, ¿sabe? Tipo así, como si el destino me hubiera mandado un salvavidas en medio del quilombo. Yo estaba trabajando en ese comedor cerca de la estación de tren, lavando platos hasta que me dolían las manos. Y él entró un día de lluvia torrencial, con el pelo empapado y una sonrisa que iluminaba todo el lugar. Se llamaba Martín, tenía 22, estudiaba ingeniería en la UBA y venía de una familia de clase media, de esas que tienen auto y van de vacaciones al mar. Me acuerdo exacto, era un jueves de mayo del 99, el agua chorreaba de su campera, y pidió un café con leche y un sándwich de milanesa, sentándose en la barra para no mojar las mesas. Yo le serví, con mi delantal manchado y el pelo recogido en una cola desprolija, y él me miró y dijo, «Che, ¿vos sos de por acá? Tenés cara de cansada, pero linda igual». Me quedé helada, tipo así, porque nadie me había dicho algo así antes, con esa calidez que te hace sentir vista de verdad. Empezamos a charlar, ¿sabe? Al principio era poco, como ¿qué tal el día? O llueve como si se acabara el mundo. Pero él volvía todos los días, pedía lo mismo, y se quedaba hasta que cerrábamos. Me contaba de sus clases, de cómo soñaba con construir puentes o algo grande, y yo le hablaba de mi familia, de cómo ayudaba en casa, pero sin entrar en los detalles oscuros, porque tenía miedo de espantarlo. Él era diferente, tipo así, optimista, con esa fe en que las cosas se podían arreglar. Una noche, me esperó afuera cuando salí, con un paraguas que compartimos caminando hasta la parada del colectivo. «No me gusta que andes sola de noche», me dijo, y yo sentí un cosquilleo en el estómago, como si por primera vez alguien me cuidara a mí en vez de yo cuidar a todos. Ahí empezó, ¿sabe? Salidas robadas, un cine barato en el centro, donde vimos una película romántica, y él me tomó la mano en la oscuridad, o paseos por el Parque de la Constitución, sentados en un banco comiendo facturas que comprábamos en una panadería de la esquina. Yo estaba loca por él, tipo así, idealizándolo desde el principio. Pensaba que Martín era el antídoto a todo lo que me había pasado. No gritaba, no se enojaba por pavadas, y siempre me escuchaba cuando le contaba de mis miedos. Me acuerdo de una vez, caminando por la avenida, que le confesé lo de mis viejos, las peleas, y él me abrazó fuerte y dijo, «No va a ser así con nosotros, yo te prometo que voy a estar siempre, que vamos a construir algo sólido, como una casa que no se cae». Esas palabras me pegaron hondo, ¿sabe? Porque en mi cabeza, el amor era eso. Promesas firmes, fe ciega de que duraría. Él me hacía sentir segura, como si por fin pudiera soltar un poco la carga que llevaba desde chica. Planejábamos el futuro sentados en el pasto, con el sol pegando en la cara. «Nos casamos en 2 años, cuando termines el secundario y yo me reciba», decía él, y yo asentía, imaginando una vida lejos del barrio, con una casita propia, quizás un jardín chiquito y hasta hijos corriendo por ahí. Yo tenía 17, él 22, pero parecía que encajábamos perfecto, como piezas de un rompecabezas que yo ni sabía que necesitaba. El compañerismo era lo mejor, tipo así, nos convertimos en equipo sin darnos cuenta. Él me ayudaba con las tareas del colegio, explicándome matemáticas que yo odiaba, y yo le llevaba mates a su pensión los fines de semana, cuando estudiaba hasta tarde. Me acuerdo de las noches en que nos quedábamos hablando hasta la madrugada, tirados en su cama angosta, con el olor a libros viejos y su colonia barata. «Sos mi refugio», me decía, y yo creía cada palabra, porque por primera vez sentía que alguien me elegía a mí, con mis inseguranzas y todo. En casa, mamá lo adoraba. Cuando lo traje por primera vez,
Le cocinó asado y le dijo: «Este pibe es un tesoro, cuídalo bien». Mi viejo gruñía un poco, pero hasta él suavizaba cuando Martín charlaba de fútbol o le preguntaba por el trabajo. Yo empecé a soñar con eso, ¿sabe? Con una familia donde el amor no se rompe, donde las promesas se cumplen. Él me regaló un anillo chiquito de plata para mi cumpleaños de 18, nada fancy, pero con una nota que decía: «Para siempre tuyo». Y yo lo usé todos los días, tocándolo cuando me ponía nerviosa, como un talismán. Pero no todo era perfecto, tipo así. Había momentos en que yo notaba que él se ponía pensativo, mirando el teléfono o hablando de sus amigos de la facu que salían de fiesta. Una vez, en una cena en su casa, sus padres eran profesores, con libros por todos lados y olor a café. Me preguntó si no me daba vergüenza trabajar de moza, y yo me quedé callada, sintiendo un pinchazo, pero lo dejé pasar porque pensé que era solo preocupación. Él me idealizaba también. Me decía que yo era la chica del barrio con corazón de oro, y eso me hacía sentir especial, como si mis miedos de abandono se evaporaran. Planeábamos todo: el casamiento en una capillita del centro, una luna de miel en Mar del Plata si juntábamos plata, y él juraba que me iba a sacar de esa vida de esfuerzo constante. «Vos no vas a tener que sostener nada sola nunca más», me prometió una noche, besándome bajo la luna llena en el parque, y yo le creí, ¿sabe? Con toda mi alma, porque necesitaba esa seguridad como el aire. Ahora que lo pienso, esa etapa fue como un sueño despierto, lleno de risas y planes que parecían eternos. Yo terminé el secundario con él animándome en la puerta del colegio, y empecé a trabajar en una oficina chiquita como secretaria, pensando que por fin podía respirar. Martín se recibía pronto, y hablábamos de mudarnos juntos, de empezar de cero. Era como si el amor nos hubiera salvado a los dos de nuestras historias pasadas. Él de una familia fría, yo de la mía rota. Pero bueno, las promesas son lindas hasta que la realidad las toca, ¿no? Tipo así, yo no veía que debajo de esa idealización había algo frágil, como siempre en mi vida. Seguí sosteniendo, creyendo que él me ayudaría, pero el nudo de la infancia no se había deshecho del todo, solo lo había envuelto en ilusiones. ¿Sabe? Si pudiera volver atrás, le diría a esa chica de 18 que abra los ojos un poco más, pero en ese momento estaba demasiado ocupada sintiéndome amada para notar las primeras grietas. Y bueno, después de ese tiempo de planes y besos robados, las cosas empezaron a tomar forma de verdad, ¿sabe? Tipo así, como si el amor nos hubiera empujado a avanzar rápido, sin mirar atrás. Yo tenía 18 recién cumplidos cuando Martín se recibió de ingeniero, en el 2001, justo cuando el país andaba en crisis, con Corralito y todo ese quilombo económico que nos dejó a todos con el corazón en la boca. Pero él, con su título en la mano y esa sonrisa de «lo logramos», consiguió laburo en una constructora grande en el centro de Buenos Aires, de esas que arman edificios altos y puentes para la ciudad. Me acuerdo del día que me llamó desde la oficina, voz emocionada por el teléfono fijo de mi casa. «Amor, gané el puesto, empezamos con el sueldo y en unos meses nos mudamos». Yo estaba en la cocina, pelando papas para el almuerzo, y me puse a llorar de alegría. Tipo así, porque por fin veía el futuro que soñábamos materializándose, como un puente que él mismo iba a construir para nosotros. Nos casamos ese mismo año, en noviembre. Nada lujoso, pero perfecto para mí. Fue en una capillita chiquita en el barrio de Belgrano, la que él había elegido porque decía que era tranquila, como nuestro amor. Mamá me ayudó a coser el vestido, blanco simple con encaje que compramos en una tienda de saldo, y mi viejo, aunque gruñón, caminó conmigo por el pasillo corto, con la mano temblando un poco en mi brazo. Martín estaba guapísimo en su traje prestado de un primo, y cuando nos dimos el sí, bajo esa luz que entraba por las vidrieras, sentí que el nudo de mi infancia se aflojaba por fin, para siempre. Me susurró al oído mientras salíamos, y yo le creí, ¿sabe? Con toda mi fe, porque en ese momento el mundo parecía sólido, como el anillo de oro que me puso en el dedo, un poco grande pero que ajustamos con un pedacito de papel adentro hasta que pudiéramos cambiarlo. Nos mudamos a un departamentito en Palermo, alquilado, pero para mí era un palacio. Era un monoambiente en el tercer piso, con balcón chiquito donde poníamos macetas de malbones que yo regaba todos los días y una cocina integrada donde cocinábamos juntos los fines de semana. Me acuerdo de las noches de los primeros meses,
tipo así, llegando del trabajo. Yo seguía en la oficina como secretaria, contestando teléfonos y archivando papeles hasta que me dolían los ojos. Y él con su maletín de cuero nuevo, contándome de los planos que dibujaba. Cenábamos fideos con salsa que yo preparaba, sentados en la mesita plegable que compramos en una feria, y hablábamos de todo, de cómo íbamos a ahorrar para comprar, de los hijos que queríamos, 2 o 3, con nombres que ya elegíamos, como Sofía para una nena y Tomás para un varón. Vas a ser la mejor mamá, me decía él, acariciándome la panza, aunque todavía no había nada, y yo me reía, sintiendo un calor en el pecho que borraba cualquier recuerdo de peleas en mi casa de chica. La rutina se armó sola, ¿sabe? Éramos como un equipo bien aceitado. Los lunes a viernes, él salía temprano, a las 7, besándome en la frente antes de irse, y yo me levantaba un rato después, preparándole el termo con mate para que lo llevara. Por las tardes, cuando volvía, nos encontrábamos en el subte. A veces él me esperaba en la estación Flores con un abrazo rápido, y caminábamos de la mano hasta el depa, charlando de pavadas como el clima o un chiste del día. Los domingos eran sagrados. Íbamos al supermercado en colectivo, cargando bolsas de plástico con arroz, yerba y carne para la semana, y después nos tirábamos en el sofá viejo que trajimos de casa de sus padres, viendo tele o escuchando radio AM con boleros que a él le gustaban. Yo empecé un curso de contabilidad por las noches, en un centro vecinal, para ascender en el laburo, y Martín me apoyaba, trayéndome facturas de la panadería de la esquina para que estudiara con algo dulce. «Sos mi orgullo», me decía, y yo sentía que por fin había encontrado la estabilidad que tanto anhelaba desde pendeja, tipo así, como si el peso de sostener la casa sola se hubiera repartido entre los dos. Con los años, las conquistas fueron llegando, una por una, como peldaños que subíamos juntos. En el 2003, con el sueldo de él que ya era más estable, la constructora lo ascendió a jefe de proyecto, con bonos y todo. Pudimos comprar el depa, un 2 ambientes en el mismo barrio, con cocina separada y un dormitorio grande donde pusimos una cama matrimonial de madera que armamos nosotros mismos un fin de semana entero, sudando y riéndonos de lo torpes que éramos. Me acuerdo del olor a pintura fresca cuando nos mudamos, y de cómo colgué cortinas blancas que cosí yo, pensando que era el comienzo de nuestra familia de verdad. Embarazada de Sofía, en el 2004, todo parecía perfecto. Las ecografías en el hospital público, con él apretándome la mano mientras veíamos el puntito en la pantalla, y las noches en que me masajeaba los pies hinchados, contándome historias de su abuelo constructor para distraerme del malestar. Vamos a ser padres increíbles, decía. Y yo asentía, con el corazón lleno, porque por fin tenía eso que mi mamá me había enseñado a desear. Una casa propia, un marido que volvía todas las noches, y un bebé en camino que iba a romper el ciclo de mis miedos. Sofía nació en primavera, un 9 de octubre, gritona, y con el pelo negro como el de Martín. La maternidad fue un torbellino, ¿sabe? Pero lindo, tipo así, con él pidiéndole días libres para ayudarme, cambiando pañales torpemente en la mecedora que compramos de segunda mano, y yo amamantándola en el balcón mientras el sol calentaba la piel. La carrera de él despegaba. En el 2006 ya lideraba un equipo en un proyecto grande, un edificio en Puerto Madero, y traía regalos chiquitos a casa, como un osito de peluche para Sofía o flores para mí, diciendo, por aguantar todo. Nuestra rutina se expandió. Mañanas con el llanto de la nena mezclándose con el ruido del tráfico, tardes en que yo volvía del part-time que conseguí en una escribanía cercana, y noches de familia, cenando en la mesa nueva de Fórmica, planeando vacaciones en la costa si juntábamos lo suficiente. Tomás llegó en el 2008, otro varón que completó el cuadro, y con eso, la casa se llenó de juguetes desparramados, dibujos en las paredes y risas que ahogaban cualquier eco de mi pasado. En esa etapa, yo me sentía en la cima, tipo así, con la estabilidad emocional que tanto necesitaba. Martín era el pilar, el que pagaba las cuentas sin quejarse, el que me abrazaba cuando Sofía tenía fiebre, y yo me ponía nerviosa recordando las inseguranzas de mi vieja. Íbamos a misa los domingos, como él quería, y rezábamos por la familia, por los planes de un jardín atrás si algún día podíamos mudar. Detalles del día a día me marcaban, el aroma a café que él preparaba a las 6, el beso en la puerta antes de salir, o cómo me esperaba con la cena lista cuando yo llegaba tarde del curso que retomé para ser contadora full. Pensaba que habíamos construido algo inquebrantable, ¿sabe? Con hijos gateando por el piso,
fotos de bodas en la repisa, y esa sensación de que el abandono de mi infancia era solo un recuerdo lejano. Pero ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que en medio de toda esa ascensión empezaban a aparecer cositas, sutiles, como sombras que no quise ver. Él se quedaba más horas en el laburo. Decía que era por el ascenso, y yo lo justificaba, porque ¿quién era yo para dudar de nuestro equipo? Seguí sosteniendo, con la culpa de siempre, creyendo que todo estaba bien, que la estabilidad nos blindaba. Ojalá hubiera notado antes cómo esas grietas se abrían despacito, pero en ese momento estaba demasiado ocupada viviendo el sueño para parar y mirar. Y bueno, después de esos años de estabilidad, con los chicos creciendo y la casa llena de vida, empecé a notar cositas, ¿sabe? Tipo así. Al principio eran chiquitas, como un ruido de fondo que no querés escuchar porque estás demasiado ocupada con el día a día. Me acuerdo de que en el 2009, justo cuando Tomás cumplió 1 año y empezamos a pensar en una escuela para Sofía, Martín cambió un poco su rutina. Antes volvía a las 6:30, justo para el baño de los nenes, pero de repente se ponía a las 8, 9, diciendo que había reuniones extras en la constructora, que el jefe lo necesitaba para cerrar presupuestos o revisar planos hasta tarde. Yo lo esperaba con la cena en la mesa, el olor a tarta de zapallitos flotando en el aire, y cuando entraba, con la corbata floja y el pelo revuelto, me daba un beso rápido en la mejilla, tipo así, distraído, y se iba directo al baño a lavarse la cara. Perdón, amor, fue un día pesado, me decía, y yo asentía, sirviéndole el plato, pensando que era normal, que los hombres como él, con responsabilidades grandes, tenían que sacrificarse un poco. En mi cabeza, era parte del equipo, ¿viste? Yo sostenía la casa con los chicos, él el laburo, y eso era lo que nos hacía fuertes. Pero el distanciamiento empezó a colarse despacito, como una gota que cae y moja todo sin que te des cuenta. Ya no charlábamos tanto en la cena, ¿sabe? Antes contábamos todo. Yo de cómo Sofía había aprendido a decir mamá, con esa voz chiquita que me derretía, o él de un error gracioso en el proyecto que lo había hecho reír con los colegas. Ahora, él se sentaba. Comía en silencio mirando el teléfono, scrollando mails o algo de trabajo, y si le preguntaba, ¿qué pasó hoy?, respondía con un nada, lo de siempre, y cambiaba de tema a los chicos o a la tele. Me acuerdo de una noche, en la cocina, mientras lavaba los platos y él secaba, o al menos fingía, que intenté acercarme, poniéndole la mano en la cintura, y él se apartó un poquito, diciendo, «Estoy cansado, no me toques ahora». Me quedé helada, tipo así, con el agua corriendo y el corazón latiéndome fuerte, pero lo dejé pasar. Me dije que era el estrés, que en la cama se arreglaba todo. Pero en la cama. Ay, sabe, ya no era lo mismo. Antes nos abrazábamos hasta quedarnos dormidos, con su aliento cálido en mi cuello, pero ahora rodaba para su lado, apagaba la luz y ronroneaba en 2 minutos, dejándome mirando el techo, sintiendo un vacío que no podía nombrar. El silencio se hizo más pesado con el tiempo, tipo así, como una pared que crecía entre nosotros sin que nadie la pusiera. En el 2010, cuando Sofía entró al jardín y yo volví a trabajar full-time en la escribanía, para ayudar con las cuotas del cole de los chicos, él empezó a llegar con un aire diferente, más formal, como si trajera el traje del laburo a casa. Compró un Gym Pass en un centro de Palermo, de esos caros, y se ponía obsesionado con correr en la cinta o levantar pesas, diciendo que era para la espalda por las horas sentado. Yo lo veía salir los sábados a la mañana, con zapatillas nuevas y una mochila que olía a colonia fuerte, y volvía sudado, pero con una sonrisa que no me incluía del todo. «Mira cómo estoy, ¿no?», me decía, flexionando el brazo en el espejo del baño, y yo reía, pero por dentro sentía un pinchazo, porque antes no le importaba tanto la apariencia. Era el Martín de jeans rotos y remeras cómodas. Cambió de valores también, ¿sabe? Empezó a hablar de estatus, de cómo sus amigos de la facu ya tenían autos importados y casas en countries, y me criticaba disfrazado de broma. «Vos con ese delantal floreado pareces la mamá de los 80. ¿Por qué no te pones algo más moderno?». Lo decía riendo, mientras cenábamos, pero yo me sonrojaba, mirando mi ropa de siempre, la que compraba en el mercado, y me tragaba las palabras, pensando que a lo mejor tenía razón, que yo era la que no evolucionaba. Esas críticas venían envueltas en chistes, tipo así, pero dolían como alfileres.
Una vez, en una cena con sus colegas, la primera en mucho tiempo, en un restaurante de Recoleta que él insistió en ir, pagando con la tarjeta de la empresa, me miró de reojo mientras charlaba de proyectos millonarios y dijo: «Mi mujer es la reina del hogar, pero a veces la tengo que sacar de la cocina a la fuerza». Todos rieron, y yo forcé una sonrisa, sintiendo el calor subiéndome a la cara, con el vestido viejo que me había puesto porque no tenía otro. En el auto de vuelta, le dije bajito: «No me gustó eso, Martín, me hiciste sentir tonta». Y él suspiró como si yo exagerara: «Era una broma, no seas sensible, amor, es para romper el hielo». Lo perdoné, ¿sabe? Porque ¿qué más iba a hacer? Me culpaba a mí misma, pensando que si me arreglaba más, si dejaba de quejarme por las horas extras, todo volvería a la normalidad. Obsesionado por el estatus, empezó a comprar cosas: un reloj caro que le regalaron en el laburo, camisas de marca que planchaba yo, y hasta insinuó que vendiéramos el depa para mudarnos a un barrio mejor, para los chicos, para que no crezcan en el mismo quilombo que vos. Esa frase me pegó hondo, tipo así, recordándome mi infancia, pero la minimicé. Le dije: «Dale, pensémoslo», mientras por dentro el nudo se apretaba de nuevo. Para el 2011, el distanciamiento emocional era como un huésped que no invitamos, pero que se quedaba. Ya no me preguntaba por mi día, por el curso de contadora que retomé por las noches, agotada pero ilusionada con ascender. Él hablaba solo de ascensos propios, de cómo el jefe lo veía para gerente, y yo escuchaba, asintiendo, sintiéndome cada vez más invisible en nuestra propia casa. Me acuerdo de una tarde de domingo, con los chicos jugando en el living con bloques de madera que yo había armado, y él sentado en el sofá, revisando el celular, ignorando mis intentos de charla. «Martín, ¿estás bien? Pareces lejos», le dije, sentándome al lado, y él levantó la vista un segundo, con ojos cansados. «Sí, todo bien, solo pensando en el lunes». No insistí, tipo así, porque tenía miedo de que si presionaba, se enojara como mi viejo, y la paz se rompería. Pero por las noches, sola en la cama mientras él dormía, empezaba a sentir que algo estaba mal, un peso en el pecho que no se iba con un mate o un abrazo a Sofía. Me justificaba: «Es el trabajo, la crisis económica lo presiona, yo tengo que ser fuerte, sostener como siempre». Me culpaba por no ser suficiente, por no ser la esposa glamorosa que quizás él quería ahora, con su nuevo círculo de amigos ejecutivos. Intenté perdonar, ignorar los silencios que se estiraban como noches eternas, las veces que cancelaba planes familiares por una cena de negocios, volviendo con olor a vino y perfume ajeno que achacaba al humo del lugar. Hasta que un día, en el 2012, cuando Tomás tenía 4 y Sofía 6, la quiebra empezó de verdad, ¿sabe? Yo había planeado una salida al zoológico, algo simple para reconectar. Compré sándwiches y jugo en el supermercado, con la ilusión de un día normal. Pero él dijo que no podía, que había una reunión importante, y colgó el teléfono rápido, sin detalles. Me quedé parada en la cocina, con las bolsas en la mano, sintiendo las lágrimas picándome los ojos, y por primera vez pensé: esto no es normal, algo pasa. Los chicos me miraron, Sofía preguntando: ¿Papá no viene? Y yo forcé una sonrisa: claro que sí, mami se equivocó. Pero por dentro el mundo se tambaleaba. Esa noche, cuando volvió tarde, con la camisa desabotonada y una excusa vaga, lo confronté en el pasillo, voz temblando. «Martín, ¿qué te pasa? Ya no sos el mismo, no hablamos, no nos tocamos». Él se pasó la mano por el pelo, irritado. «Estás paranoica, es el estrés, déjame en paz». Me fui a la cama llorando bajito, justificándome de nuevo. Soy yo la sensible, como siempre. Pero el nudo en el estómago era el mismo de mi infancia, esa culpa de sostener todo sola, ahora con el miedo de que el amor se estuviera yendo por la puerta sin que yo pudiera pararlo. Empecé a notar más. Los mensajes en el celular que borraba rápido, las llamadas que atendía en voz baja en el baño. Intenté minimizar, perdonar con cenas románticas que él rechazaba, culpándome por no ser más atractiva, más moderna. Pero la semilla de la duda crecía, tipo así. Y yo, con mi historia de abandonos, seguía cargando la casa y la culpa, negándome a ver que las grietas ya eran demasiado grandes para ignorarlas. Ojalá hubiera hablado antes, pero en ese momento solo quería creer que se arreglaría solo,
como siempre en mis sueños. Y bueno, después de esa confrontación en el pasillo, las cosas se fueron al carajo de verdad, ¿sabe? Tipo así, como si el hilo que nos unía se hubiera soltado de golpe, y yo quedé colgando, tratando de agarrarme a lo que quedaba. Fue en el 2013, un invierno jodido, con el frío que se colaba por las ventanas mal selladas del depa y un peso en el aire que no era solo el clima. Yo seguía trabajando en la escribanía, contando facturas y respondiendo mails hasta que me dolían los dedos. Y Martín. Él ya era como un extraño en casa, llegando tarde, con excusas que sonaban cada vez más huecas. Me acuerdo de una noche de julio, los chicos ya dormidos en sus cuartitos, Sofía con su peluche de osito apretado contra el pecho, Tomás chupándose el dedo en la litera, y yo sentada en la cocina, con una taza de té que se enfriaba en mis manos temblorosas. Él entró, colgando la campera en el perchero con un suspiro largo, y olía a cigarrillo y a algo dulce, como perfume de mujer que no era mío. Intenté no pensar en eso, pero el corazón me latía fuerte, tipo así, como un tambor que avisa tormenta. «Tenemos que hablar», le dije, voz bajita para no despertar a nadie, y él se sentó frente a mí, frotándose la cara como si estuviera agotado de mí, de todo. «No aguanto más esto, Martín. Las noches solo, las mentiras. ¿Hay alguien más?» Las palabras me salieron solas, después de meses tragándomelas, y él me miró fijo, con ojos que ya no reconocía, fríos como el viento de afuera. «Sí», admitió al fin, sin drama, como si dijera que llovía. «Es una colega de la oficina. Nos entendemos. Me hace sentir vivo de nuevo». Me quedé paralizada, ¿sabe? El té se derramó un poco en la mesa, caliente contra mi piel, pero no lo sentí, solo un vacío que se abría en el pecho, como si me hubieran sacado el aire de los pulmones. Lloré ahí mismo, sin gritos, solo lágrimas calientes rodando por la cara, preguntando, ¿por qué? ¿Qué hice mal? ¿No éramos un equipo? Él se encogió de hombros, tipo así. «No es tu culpa, es la rutina, el estrés. Vos sos genial en casa, pero yo necesito más». Me culpó a la vida que construimos, a los chicos que nos ataban, y yo, con mi historia de siempre, empecé a creérmelo, a pensar que si hubiera sido más sexy, más moderna, no se habría ido. La ruptura fue un torbellino lento, no un portazo dramático, sino pedazos que se rompían uno a uno, dejando heridas que sangraban por dentro. Al día siguiente, él se mudó a un hotel chiquito cerca del laburo, diciendo que necesitaba espacio para pensar, y yo me quedé con la casa, los chicos y un silencio que pesaba toneladas. Me acuerdo de despertar esa primera mañana sola en la cama grande, con su lado frío y arrugado, y el pánico subiéndome por la garganta, tipo así, como en mi infancia cuando mi viejo se iba al bar y mamá lloraba. Sofía me preguntó en el desayuno, con sus ojos grandes y curiosos, «¿Papá se fue de viaje?» Y yo forcé una sonrisa, sirviéndole el pan con dulce de leche que él siempre le untaba. «Sí, mi amor, pero vuelve pronto». Mentí por semanas, ¿sabe? Para no romper su mundo, para sostener la ilusión de familia que tanto me costó armar. Pero por las noches, cuando los acostaba y me metía en la ducha, el agua caliente no lavaba la confusión. ¿Dónde fallé? ¿Por qué no vi venir esto? Sentía una pérdida enorme, no solo de él, sino de la fe que tenía en el amor, en las promesas que juramos en esa capillita. El anillo de casados lo guardé en un cajón, tocándolo a veces con dedos temblorosos, recordando cómo lo ajustamos con papel, y ahora parecía un chiste cruel. El divorcio se tramitó rápido, en el 2014, con abogados que hablaban de bienes y manutención como si fuéramos números en un papel. Él se llevó el auto nuevo que compramos juntos. Yo me quedé con el depa y la custodia principal de los chicos, que visitaba los fines de semana en un parque neutral, con sonrisas forzadas y abrazos torpes. Cada encuentro era un puñal. Verlo jugar con Tomás, levantándolo en hombros como antes, y sentir que yo era la intrusa en mi propia historia. El impacto psicológico me tumbó, tipo así. No podía dormir, comía poco, y en el laburo me equivocaba en las cuentas, ganándome miradas de lástima de las compañeras. Me culpaba por todo, por haber ignorado los silencios, las críticas disfrazadas, el olor a perfume ajeno que ahora reconocía claro. Si hubiera hablado antes, si no hubiera minimizado,
me repetía en el espejo, con ojeras profundas y el pelo opaco, sintiendo que el abandono de mi infancia se repetía, pero peor, porque esta vez era mi culpa por no sostenerlo bien. Los chicos lo notaban. Sofía se ponía a llorar de repente, diciendo, «Quiero que papá vuelva a dormir acá». Y yo la abrazaba fuerte, con el corazón hecho pedazos, prometiendo que todo estaría bien, aunque por dentro me moría de miedo a que ellos cargaran con mi misma culpa. Pero bueno, después de ese pozo oscuro, empecé a reconstruirme, ¿sabe? Tipo así, despacio, como quien arma un rompecabezas con piezas rotas. En el 2015, dejé la escribanía y abrí un pequeño estudio de contabilidad en casa, con una mesita en el living y clientes del barrio que confiaban en mí porque me conocían de siempre. Los chicos me ayudaron sin saberlo. Ver a Sofía dibujando familias felices en sus cuadernos, o a Tomás aprendiendo a atarse los cordones solo, me dio fuerza para no hundirme. Fui a terapia por primera vez, en un centro gratuito del municipio, sentada en una silla dura contando mi vida entera. La infancia con las peleas, el miedo a fallar, cómo cargué con la casa desde los 17. Y la psicóloga me dijo, no eras vos la que sostenía todo sola, era una ilusión que te enseñaron. Ahí empecé a ver claro, tipo así, con una conciencia tardía que dolía pero liberaba. Los señales estaban ahí todo el tiempo, los silencios que crecían, las obsesiones por el estatus, las críticas que yo perdonaba por miedo al abandono. Martín no cambió de la noche a la mañana. Yo fui la que no quiso ver, porque necesitaba creer en el sueño para no enfrentar mis grietas. Ahora, en el 2020, con Sofía de 16 y Tomás de 12, miro atrás y veo el crecimiento, ¿sabe? Soy más fuerte, no cargo con culpas ajenas. Les enseño a los chicos que el amor no es sostener sola, que hay que hablar, confrontar, soltar si duele. Salgo con amigas. Me arreglo el pelo en una peluquería barata los sábados y siento una paz que no es perfecta, pero real. Aprendí que la confianza se rompe cuando ignoras las sombras, que el abandono no es destino si lo enfrentas. A veces, cuando lavo los platos sola y miro por la ventana el balcón con los malbones que seguí regando, sonrío un poco, porque sostengo la casa ahora por elección, no por culpa. Y si pudiera decirle algo a esa chica de 17 que cargaba todo, le diría, solta un poco, el mundo no se cae si pedís ayuda. Porque al final, el nudo se deshizo, y lo que quedó soy yo, más entera, más libre. Sabe, duele todavía, pero duele menos, y eso es el amadurecimiento, ¿no?